Muy buenas y bienvenidos a el primer curso web que vamos a tener en nuestra página web estudiandoinformática.com. Este curso va a ser un curso donde vamos a tratar HTML, CSS, JavaScript, PHP y MySQL. Pero lo vamos a hacer de una forma un poco diferente a lo que hay ahora mismo en el YouTube o en el mercado en general. Y es haciendo un proyecto de principio a fin. La idea no es daros toda la documentación de HTML, porque os la puedo dar hoy y de aquí 2 semanas ya salió cosas nuevas, ni de JavaScript, ni de CSS, ni etcétera. La idea es que empecemos de cero, aprendiendo un poquito de HTML, un poquito de CSS, un poquito de JavaScript, un poquito de PHP, dónde buscar la información e ir creando poco a poco un proyecto. ¿Qué proyecto vamos a hacer? Pues una gestión de incidencias. O sea, típico trabajo, soporte informático, por decir algo, que tenemos que gestionar las incidencias de nuestros clientes. ¿Cómo vamos a separar el proyecto? ¿Vale? Bueno, un poco el proyecto lo que va a hacer es aplicativo web que vamos a usar para gestionar las incidencias de nuestros clientes, con inventariado de los servidores, del software a los cuales damos soporte, formas de conectarnos a esos clientes, pues esto va por Ultra VNS, esto va por una VPN, etcétera, etcétera. Toda la información que puede requerir un técnico de call center para poderse conectar a un cliente. Haremos también más adelante, una vez que terminemos el proyecto principal, un aplicativo para que los propios clientes puedan reportarnos las incidencias vía web sin tener que llamarnos. Que sea todo mucho más ágil y puedan ver su estado y podamos comunicarnos mediante chat. Una forma bastante fácil. Tenemos unos módulos, que puede ser, por ejemplo, gestión, que he puesto aquí tipos de cliente, usuarios que tienen esos clientes para conectarnos, proveedores, porque a veces pues compramos, me invento, un switch Cisco, un servidor HP y tenemos que llamar al proveedor para dar un soporte de hardware, por ejemplo. Aquí pues todavía puntos suspensivos porque iremos viendo, es un proyecto, va a ser bastante abierto el proyecto y a medida que avanzamos iremos poniendo más cosas. Lo siguiente que nos encontramos, usuarios que tenemos en el sistema, pues el listado de incidencias, un calendario para ver quién está trabajando hoy, por ejemplo, órdenes de trabajo para si voy a casa del cliente poder decir he terminado, facturo esto. Y por último, todo lo que tiene que ver con el cliente en sí, ¿no? El aplicativo. Pues creación de incidencias, gestión de esas incidencias, unas encuestas de satisfacción, ¿por qué no? Y lo que veamos viendo. Aquí esto es un proyecto abierto y lo vamos a intentar hacer entre todos. Así que yo os pediría que por favor en los comentarios, si creéis, oye, podríamos montar un módulo esto, pum, pues lo podemos intentar implementar. Siempre tener en cuenta que esto está grabado, entonces no os voy a contestar el mismo día. Pero si tiene mucho éxito de acogida a estos tipos de vídeos, podríamos hacer algún stream para así poder hablar en directo y ver un poco cómo hacemos todo, ¿vale? Cada módulo, bueno, diferentes módulos iremos haciendo de técnicas más básicas a cada vez más avanzadas. Pues empezaremos haciendo con HTML un login, una página de login, y con CSS, luego ya nos metemos en la parte del backend, haremos pues alguna clase en PHP, por ejemplo, algunas funciones fuera, y luego mejor pues terminamos haciendo, pues no sé, estaba pensando en la parte de cliente, pues hacerla en React, por ejemplo, que es todo JavaScript. Iremos un poco viendo a medida que vayamos avanzando, iremos viendo qué nos hace falta y cómo vamos subiéndolo. ¿Vale? ¿Qué tecnología vamos a usar? Pues HTML, JavaScript y CSS para el frontend, PHP como backend. ¿Por qué? Porque es lo más utilizado a nivel de hosting y más barato a nivel de hosting ahora mismo. Si queréis buscar una página web baratita, la podéis encontrar y siempre tendrá HTML, JavaScript, CSS y PHP. Y como base de datos, MySQL o MariaDB, que básicamente es más o menos lo mismo, que nos servía también como gestor de base de datos. Luego esto, una vez explicadas las bases, se puede cambiar. Si el backend no lo queréis PHP y queréis un Python, un Perl, lo podéis poner en Perl o en Python. No habría ningún problema. Y la base de datos lo mismo. No quiero un MySQL, quiero un Oracle. Pues vale, cambiaré la conexión que hemos hecho en el backend y le pondré la nueva conexión de Oracle. O es SQL Server o la base de datos que sea. Pero la idea es que podéis poner un proyecto, lo podáis publicar en vuestra web y que se vea bonito y que también os sirva un poco como currículum, ¿vale? Todo el código lo iré subiendo a GitHub,
pero no lo iré subiendo, no lo pondré todo de golpe, sino iremos poniendo, a medida que vayan saliendo las formaciones, iremos poniendo el código y lo pondré seguramente unos días después, para que no sea control C, control V, sino que intentéis hacerlo. Al final este curso lo estoy haciendo para ayudaros a la gente que empieza en programación, como empecé yo. Yo empecé viendo miles de tutoriales en inglés, en castellano, buscándome mucho la vida, haciendo cosas que vamos a hacer ahora que a día de hoy no las haría, pero las voy a empezar a hacer porque es lo más fácil para empezar a entender. Y luego veremos otros métodos. Veremos cosas del login, bueno, login no lo sé, pero en alguna página las pondremos todas juntas, luego lo separaremos, veremos un poco cómo mejorar, veremos si trabajar con clases, cómo lo haremos. Iremos poco a poco e intentaremos explicarla todo. La idea es que mejor, pues una página web dentro del proyecto sea, pues me lo invento, un PHP con todo junto, el código HTML, JavaScript y CSS y el código PHP, por supuesto, dentro de la misma página. Otro lo separaré, teniendo el backend, frontend, y el tercero lo haremos con clases, por ejemplo. Y a partir de entonces, pues cada uno decidirá cuál es la mejor opción. A mí no me gusta esto de que un profesor te diga, no, esto es la mejor opción, siempre hay que trabajar con clases. No, y aquí sí que yo me repatea mucho. Si yo tengo que hacer una página web que es una única página web, que es un proyecto muy, muy pequeño, lo típico, ¿no? Quiero ver aquí que me metas en la base de datos estos campos. No me voy a acordar 25 páginas para una sola, pues lo hago en una sola página web. No, esto va a ser un proyecto que va a ir creciendo, va a tratar, pues vale, entonces ya me lo miro con más cariño. Pero no siempre tiene por qué ser una sola opción, la válida. Lo que sí que tenemos que verificar es que no tenga ningún fallo esa opción que escojamos nosotros. ¿Qué vamos a necesitar? Lo primero, vamos a necesitar un servidor web. Puede ser un Apache, Nginx o Microsoft Internet Information Service, ¿no? Que es el de propio de Microsoft. Normalmente en la web siempre están los hostings, siempre están Apache o Nginx. Entonces será lo que más usemos, ¿vale? Y ese Apache tiene que instalar el PHP instalado ya correctamente configurado. Aún así, seguramente os enseñaré a modificar alguna librería, pues por ejemplo, estaba pensando en añadir algo de Active Directory para ver cómo hacemos la integración, con, por ejemplo, con Active Directory como método de prueba, pero eso ya lo veremos. Y luego necesitaríamos un servidor de base de datos, de MySQL o MariaDB. Aquí tenemos muchas opciones que podéis hacer. Podéis tener un servidor Linux con todo esto instalado, podéis tener un software como Sham o WAM o MAMP, que es para Mac, aunque creo que tiene versión para Windows el cual ya lo viene todo instalado, es un entorno de desarrollo, lo ejecutáis y ya tenéis todo completamente configurado. Yo aquí en mi PC tengo un Sham, creo que tengo un Sham ahora mismo, porque de vez en cuando voy cambiando al WAM y voy probando diferentes. Creo que ahora mismo tengo un Sham, pero también, por ejemplo, tengo una Raspberry Pi en mi casa conectada a la red, el cual también tengo un servidor web y con PHP y MySQL. Entonces yo seguramente que usaré la Raspberry, seguramente, porque así también tengo todo en un servidor y así si me cambio de PC algún día y quiero programar algo desde el portátil, pues también me servirá, pero cualquier cosa os servirá. Había pensado en hacer un pequeño vídeo de cómo instalar los diferentes software, pero los ShamWam y MAM se instalan next, next, next y poco más. Lo que quizás sí que hago es uno de un Linux, de instalar una máquina virtual en Linux, instalando el Apache, el MySQL y el PHP, todo de forma conjunta. ¿Vale? Si os hace falta, pedirlo en comentarios y lo tendré en cuenta para hacer estos tipos de vídeos. Esto sería a nivel de sistemas. A nivel de desarrollo, ¿qué vamos a usar? Lo primero, necesitamos un editor de texto. Aquí puede ser un Notepad normal, un bloc de notas de Windows de toda la vida. Si usáis un Linux, un VI, un V o un Nano. Pero yo os recomiendo alguno, sobre todo si estamos empezando, pues que le ponga colorines, tenga la opción de poner algún plugin que nos pueda ayudar en el desarrollo y agilizar un poco las tareas iniciales. Totalmente, o sea, yo ha habido con clientes que he ido al servidor, he tenido que modificar un fichero y había el bloc de notas y me lo he modificado por el bloc de notas. Ya está. Hacer un proyecto entero con el bloc de notas, ponerse se podría, pero prefiero usar pues un Notepad++, por ejemplo, o un Visual Studio Code, que hay versiones portables o demás. Yo en mi caso voy a usar Visual Studio Code de Microsoft. Es gratuito, funciona para Windows, para Linux y diría que para Mac. A día de hoy no tengo ningún Mac para probarlo, pero diría que está para los tres sistemas. Pero cualquiera es válido mientras sepáis usarlo. ¿Vale? Intentar siempre en este tipo de herramientas es tener uno y saber usarlo bien. Ninguno es perfecto, ninguno de los que hay aquí es perfecto. Pero
cualquier es, ¿vale? El Sublime Text fue uno de los primeros que empecé a usar yo, Sublime Text. Lo que pasa es que es de pago, y entonces ya salió el Visual Studio Code que lo pude sustituir sin problema. Y como navegador web, aquí un consejo que os voy a dar: si el proyecto que estáis desarrollando es para un cliente concreto, preguntarle primero al cliente qué navegador usa o cuáles puede usar y adaptarlo al vuestro, ¿no? Ahora cada vez hay menos diferencias, pero los que llevamos mucho tiempo en temas estos de informática, con Microsoft siempre da un problemón porque lo que funcionaba en Chrome no funcionaba en Internet Explorer o Edge. En Edge ya casi todo funcionaba porque trabajaba en Chromium. Pero yo os recomiendo siempre probarlo en el navegador que quiere usar el cliente, porque no siempre es lo mismo. Pero bueno, yo en mi caso usaremos Brave, que es Chromium, y en principio lo haremos lo más estándar posible para que se vea bien en todos los lados. Igualmente también tengo el Chrome y lo probaré en un Chrome o un Firefox, lo podemos probar en un Firefox, no hay ningún problema. Lo que no he explicado, el aplicativo, haremos un aplicativo modo responsive y otros modos no. ¿El por qué? Para probar, ¿vale? O sea, por ejemplo, la parte de cliente, pues será la parte de que el cliente pueda dar de alta incidencias, por ejemplo, será modo responsive, porque el cliente y lo hará con el móvil, pero quizás la parte del call center, pues no vale la pena centrarnos en el responsive, sino más nos interesa la parte que se vea en pantalla completa para tener más campos y mejor. Y luego usaremos otros componentes, que aquí he puesto una lista, pero bueno, algunos son opcionales, que usaremos, que pueden ser como componentes y librerías de JavaScript, que puede ser jQuery para hacer consultas, mediante Ajax, Font Awesome, que básicamente son unos iconitos que podemos poner para que quede más bonito, Data Tablas, que es un componente que es muy utilizado, que es un componente versión gratis, versión de pago, que nos permite crear tablas con un estilo muy bueno, con su filtrado, con su eh, ordenación, etcétera, etcétera. Y son componentes que los puedes crear tú, y es cierto que los puedes crear tú, pero vamos a ir ganando tiempo. La primera la crearemos nosotros, pero mejor otra página la hacemos con data para que se vea la diferencia. Y luego tú escoges o te creas tu propio data con lo que tú sabes y con lo que ves que usa el data te puedes crear tu propio componente y a partir de entonces usarlo. ¿Por qué no? Y luego algunos add sus plugins que usaremos en editor de texto, ¿vale? El, estos son algunos que he puesto, por ejemplo, el Emmet. El Emmet nos ayuda muchísimo en HTML, CSS para autocompletar texto, para escribir muchísimo más rápido. Tiene muchos shortcuts que nos ayudarán muchísimo. Un live server, que en este caso hay uno de Microsoft o hay uno, podemos usar uno que también usa para el PHP. Temas de color, para poder escoger un color y no tener que estar pensando hashtag FF23. No, pues ya los cogeremos. Y luego, bueno, plugins de PHP para que nos ayuden en el momento de desarrollo. Esto lo seguimos activando poco a poco y no hace falta. Por ejemplo, el de PHP Debug hace años que no lo utilizo ya. Prefiero debugar a mano y os explicaré cómo debugaremos a mano. Es una parte que quiero que veáis cómo se puede debugar a mano si no tenéis el PHP Debug. ¿Vale? Y poco más de componentes. La verdad es que a medida que vayamos viendo, los pondré y pondré el link de descarga en la página web. Lo tendréis todo en la página web y el vídeo subido a YouTube, como no. Aquí hay un punto que también quería resaltar, porque cada vez escucho más, no, con la IA los programadores han acabado. No, y falta mucho para que los programadores acaben. La IA a día de hoy está avanzando a grandes pasos, somos correctos, pero a día de hoy cuando tú buscas un proyecto grande que lo desarrolle la IA, a la que le vas dando información, el proyecto se vuelve un caos y termina fallando. Algunas cosas funcionan bien, pero hay otras que dices, oye, muéveme esto más para la izquierda, otro termina de mover bien, y al final tienes que terminar tocando un desarrollador. ¿Que el futuro es que el desarrollador como tal, como otras profesiones, se vengan abajo? Sí, es posible, pero aún le queda bastante tiempo y le queda mucho. También te digo que la IA va a hacer siempre cosas más o menos estándar y a veces no hace falta ser estándar, al final lo manual también se paga y también tiene su gracia hacerlo. Entonces yo creo que es muy importante usarla, la usaremos la IA al final, pues le pediremos que nos haga lo que sea un frontend o le pediremos que nos haga algo, lo copiaremos, lo analizaremos y lo modificaremos a medida para nosotros, lo que nos haga falta. Pero la IA es una ayuda, no nos va a cambiar, no nos va a quitar el trabajo. Eso es muy importante, sobre todo a los informáticos. Seamos sinceros, nos puede ayudar en muchas cosas, pero no nos va a quitar el trabajo a día de hoy. Al menos a los buenos informáticos. A los que son mediocres, pues seguramente pues lo podemos sustituir por una IA.
pero será poco a poco y ahora veremos. Toda la IA que usaremos, usaremos con versiones gratuitas. No vamos a pagar nada, ni por supuesto en este curso se va a intentar vender nada, ni un libro, ni una suscripción, ni nada. Estudiando Informática se ha creado para compartir la información de forma gratuita. Sí que tenemos anuncios de Google, no nos vamos a engañar, sí que tenemos anuncios de Google y si clicáis nos ayudáis para poder tener más recursos y dedicarle más tiempo. Pero la idea no es sacar ningún dinero. Quien no quiera quien tenga que quitar los anuncios, no pasa nada. Fases del proyecto que usaremos. Lo primero que haremos será hablar, que será en este vídeo, o en el vídeo a continuación, uno pequeñito, hablaremos de HTML y CSS. En este caso haremos una pantalla de login. Primero lo haremos en formato gráfico, lo dibujaremos para ver más o menos lo que queremos y luego veremos cómo hacerlo en formato HTML y CSS. Lo primero lo haremos en formato HTML, iremos explicando parte del HTML, qué significa HTML, cómo se usa. Haremos una pequeña clase sobre HTML, lo que es, porque es necesario saber la teoría en este caso, es importante saberlo. Haremos una página de ejemplo, ¿no? Para ir poniendo todos los tipos de objetos que podemos poner y demás para que se vayan viendo. Y luego le meteremos ya el CSS para ver cómo queda bonito. Al final CSS es para verlo bonito. ¿Vale? Y con eso haremos una pantalla de login, que será solamente la interfaz, no la haremos funcional. Siguiente fase del proyecto, esto puede ser, a lo mejor es un vídeo o dos, depende de la longitud del vídeo, lo iremos viendo, ¿vale? Lo siguiente que hablaremos será de JavaScript. JavaScript Vanilla, el básico. No usaremos ningún framework, no usaremos React, no usaremos nada. Sino aprendemos a hacer cosas básicas. Cosas que haremos con JavaScript que luego podemos hacer, incluso hay cosas ya que hacer con HTML. Pues por ejemplo, yo había puesto aquí añadiendo algún control a la página de login. Pues verificando que si pedimos un email sea en formato email, verificando varias cosas. Que hay cosas que las podemos hacer de varias formas y luego las dejaremos bien, como se tienen que hacer, a lo moderno, ¿no? Lo que se hace ahora. Pero es importante que aprendamos a hacerlas para que nos ayuden en el día a día. Porque, por ejemplo, hablaba al principio de a lo mejor hacemos algo en React, pues React es totalmente JavaScript. Si no sabemos lo básico, no sabemos lo que es una en JavaScript, pues no nos va a ayudar. Tercer módulo, la base de datos. Quizás de lo más importante que es tener el diseño de la base de datos. En este caso lo haremos en MySQL. Hablaremos qué es una base de datos, cómo son las tablas, cuándo usar un índice, cuándo no. Diferentes tipos de campos, que aquí depende de la base de datos que uséis, pues tendrá un nombre, tendrá otro, pero más o menos diferentes tipos de campos. Y por último, haremos el diseño de la base de datos para que veamos cómo queda. Luego mejor en un futuro pues la iremos cambiando, porque al final la base de datos van cambiando a medida que el software necesita nuevas funcionalidades o no hemos caído en algo. Y ya empezamos a hablar de PHP. PHP será nuestro backend, pues será la que hará la autenticación del login, por ejemplo. Cuando creemos la fase de, me lo invento, de dar de alta a un cliente, pues será el que gestiona todo el tema de la base de datos con el frontend, por ejemplo. Y aquí el último módulo que he puesto TBD, que es to be defined, ya iremos viendo qué más nos va haciendo. La idea es intentar hacer todas las pantallas, quizás de una forma diferente o una forma igual. Iremos viendo cada una de ellas. Y el curso durará pues lo que dure. No quiero alargarlo, no va a ser un curso de no, van a ser 50 vídeos, no lo sé. A día de hoy no he empezado a grabarlos, solamente estoy grabando este. Iremos viendo. Y el día que ya esté más o menos todo explicado, pues pasaremos página. Y en un futuro, pues intentaremos hacer algún otro aplicativo cuando salgan cosas nuevas, pues a lo mejor para probar otras cosas. Lo dicho, no me enrollo más, que esto es la introducción. Estaremos viéndonos en estudiandoinformática.com y empezaremos el proyecto. Y os mantendré informado por este vídeo. Que vaya muy bien. Adiós.